Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. El día de hoy estudiamos el tema En el principio, el Logos divino. Nuestro texto para memorizar durante esta semana dice: En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Amigos, vamos hoy a trabajar con el prólogo, o sea, el inicio de este evangelio. Por eso queremos iniciar dando respuesta a la pregunta de estudio del día de hoy. Lee Juan capítulo 1, versículo 1 al 5 y responde la siguiente pregunta: ¿qué revelan estas palabras acerca de Jesucristo, el Verbo? ¿Cuáles son las revelaciones que podemos encontrar aquí? Número 1, eternidad y divinidad. En el principio era el Verbo, dice Juan. Esto indica que Jesucristo, el Verbo, existía desde el principio, antes de la creación del mundo. Para nosotros hay un principio. Para nosotros y todo lo creado hay un principio. Pero para Dios no había un principio, porque ya existía. Es decir, por eso se dice en el principio era el Verbo. Cuando inició el principio de todo, era el Verbo. O sea, el Señor se había manifestado. El Señor no tiene principio ni final. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, dice Juan. Aquí se afirma la divinidad de Jesucristo, mostrando que Él es Dios y estaba en comunión con Dios el Padre desde la eternidad. Existe Dios desde la eternidad. ¿Y cuál es el principio de la eternidad? No tiene principio porque es eterno. Ahora, en segundo lugar, existe otra revelación sobre Jesucristo en este texto, y es que es creador de todo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Dice Juan, Jesucristo es presentado como el agente de la creación. Todo lo que existe fue creado por Él mismo. Y en tercer lugar, podemos ver otra revelación sobre Jesucristo, y es que es la fuente de vida y luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo es la fuente de vida espiritual y eterna. Su vida es la luz que ilumina a la humanidad, guiándola hacia la verdad y la salvación, guiándola hacia Él mismo, porque Él es la verdad. La luz en las tinieblas resplandece, dice Juan, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, o sea, contra la luz. Esto simboliza el triunfo de Jesucristo sobre el mal y la oscuridad que hay en este mundo. Su luz es invencible y siempre prevalece, amigo querido. Ahora, en la frase griega falta el artículo definido y. Sin embargo, su significado es inconfundible. Por esto, si en el griego llevara aquí el artículo definido, tendría a indicar algún momento particular de tiempo o principio. Si llevase ese artículo, o sea que fue escrito de manera que usted no pensara que el Señor tiene un principio. Sin el artículo definido pasaría esto, dentro del contexto de los versículos del 1 al 3. La frase denota el tiempo más remoto que se pueda concebir. Antes de la creación, ya todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas, dice Juan capítulo 1, versículo 3. La frase denota el tiempo más remoto, un tiempo atrás. Desde antes de la creación, el Señor ya existía. Antes de todo y de cualquier otro principio, ya existía el Señor. Es decir, la eternidad pasada. El relato de la creación comienza con las palabras hebreas equivalente. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así como Génesis 1 se expresa la naturaleza de la creación y el hecho de que el hombre fue originalmente formado a la imagen de Dios, así también el prólogo
del Evangelio de Juan, esta parte que estamos estudiando, es posible que haga resaltar la naturaleza de la creación, pero más aún hace resaltar la naturaleza del Creador. Por eso Juan capítulo 1 versículo 1 al 4, es Jesús el creador de todas las cosas y por lo tanto precede al principio. Como Él es el creador de todo lo que hay, de todo lo que existe, entonces el creador no tiene un principio, mi amigo querido. De Génesis capítulo 1 versículo 1, el creador allí es Jesucristo también. El Padre estaba creando, el Hijo estaba creando y el Espíritu Santo estaba creando. De modo que en el principio, Juan capítulo 1 versículo 1 es anterior al principio de Génesis capítulo 1 versículo 1. Cuando Juan menciona que en el principio era el verbo, se está refiriendo a un principio de la eternidad. El verbo ya existía. Antes que todas estas cosas, el Señor ya existía. Es decir, no hay un principio para el Señor. Este principio que se menciona aquí en el principio de la creación es el principio de la creación de todo. Pero quien creó todo fue nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, de igual manera con el Padre y con el Espíritu Santo que se presentan allí en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Entonces, amigo querido, nuestro Señor no tiene un principio. Nuestro Señor no fue creado. Creemos en un Dios que existe y es el creador de todo lo que hay. Nosotros somos los seres creados. Cuando comenzó todo lo que tuvo un principio, el verbo ya era. El verbo ya existía. El verbo es Dios. Ese era en griego, es una forma del verbo eimi en griego también, ser, que expresa continuidad de existencia o siendo. Es decir, que ya el verbo era, continúa siendo y es. La existencia del Señor permanece porque Él es Dios. El verbo Jesús era por toda la eternidad y continúa siendo desde toda la eternidad hasta toda la eternidad. Amigo querido, este pasaje subraya la naturaleza divina y eterna de Jesucristo, su papel fundamental en la creación y su misión de traer vida y luz a la humanidad. Nos invita Juan a reconocer a Jesús no solo como un maestro cualquiera, no solo reconocerlo como un profeta, sino como el mismo Dios encarnado que llegó a ser la fuente de toda la vida, es nuestro Señor Jesucristo. Dios encarnado para salvar a toda su creación, para salvar a todos sus hijos. Es la fuente de toda vida y luz de toda la creación. Amigos queridos, eso es todo por este día. Jehová es bueno, fortaleza es Jehová en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nahum capítulo 1 versículo 7. Sea el Dios todopoderoso siempre en tu vida, hogar y familia, trayendo paz y bendiciones. Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Estuvo con ustedes su amigo y pastor Javier Zorrilla. Les invitamos a que puedan compartir estos mensajes y puedan suscribirse a nuestro canal. Dios les bendiga.